Este es un vídeo introductorio del uso del software Derive en su versión 5.06, que es el que utilizaremos a lo largo de las prácticas de la asignatura. Repasaremos las características más importantes del programa, así como las herramientas que más utilizaron ustedes en Matemáticas 1 y que con pequeñas modificaciones también utilizaremos en esta asignatura. Comenzaremos repasando las partes en las que está dividida la pantalla del programa. En la cabecera tienen ustedes la barra de títulos, donde aparece el nombre del programa y el nombre del fichero con el que se está trabajando. En este caso, como el fichero todavía no está grabado, aparece con un nombre genérico, en este caso Álgebra 1. A continuación, la barra de menú, donde aparecen los distintos comandos que ustedes pueden utilizar mientras estén trabajando con el Derive. Más abajo aparece la barra de herramientas, que simplemente son iconos que recogen los comandos más importantes de los diferentes menús. Como ven, está separado por secciones. Los 4 primeros iconos se corresponden con los 4 comandos más utilizados en el menú de fichero, como puede ser abrir un nuevo fichero, abrir un fichero existente, guardar el fichero e imprimir el fichero. Los 4 siguientes iconos se corresponden con los comandos más utilizados en el menú de edición, que son además los típicos de cualquier programa de Windows, como puede ser cortar, copiar, pegar y eliminar. Los 4 siguientes serían los más utilizados del menú autor, que principalmente están relacionados con la introducción de expresiones. El primer icono pues sería para la introducción de comentarios. En la ventana de trabajo, más adelante explicaremos qué es la ventana de trabajo. El segundo sería para ir directamente a la línea de autor, o si ustedes la han cerrado, pues directamente pues que vuelva a abrirse. También explicaremos más adelante cuál es la línea de autor. Y los dos últimos iconos para la introducción de vectores y matrices, que en esta asignatura prácticamente no los utilizaremos. Los 4 siguientes iconos tienen que ver con el menú de simplificar. Está relacionado pues para simplificar expresiones. El segundo icono pues para aproximar expresiones. El tercero para resolver ecuaciones o inecuaciones. Y el cuarto para sustituir variables por constantes u otras variables. Los 4 siguientes sí que ya estarían relacionados con las opciones de cálculo, como es el cálculo de límites, derivadas, integrales, sumatorios y multiplicatorios. Estos dos últimos prácticamente no los usaremos. La siguiente sección tiene 2 iconos que sí que se utilizarán bastante, como es la gráfica en 2 dimensiones y la gráfica en 3 dimensiones. La pulsación de estos iconos, les recuerdo que no dibuja la gráfica de por sí, sino que lo que hace es abrir una nueva ventana, una ventana gráfica, que puede ser la ventana gráfica en 2 dimensiones o una ventana gráfica en 3 dimensiones. Es en el trabajo en estas ventanas cuando ya podremos graficar las expresiones que nosotros queramos. Bien, a continuación tenemos la ventana de trabajo, es la ventana donde aparecerán las expresiones que nosotros vayamos introduciendo o las gráficas que nosotros vayamos dibujando. Por eso es importante señalar que tenemos pues, una ventana de trabajo de álgebra o para expresiones y otra ventana de trabajo para gráfica. ¿Vale? Solamente pues eso, es trabajar en una o en otra y podremos ir alternando entre una y otra. A continuación aparece la barra de estado. Es la barra por la cual Derive se comunica con nosotros, indicando, por ejemplo, los significados de los distintos iconos, o también qué comando hemos utilizado para el desarrollo de ciertas expresiones. Más abajo aparece la línea de autores, donde introduciremos nosotros nuestras expresiones. Bien, como pueden ver, aparecen 4 iconos que quiero detener un poco en explicar qué significa cada uno de estos iconos. Para ello vamos
empezar a introducir una expresión como por ejemplo puede ser 327 menos 35 por 16. Como ven, para introducir una expresión simplemente es situarse en la línea autor, introducirla menos 35 por 16. En Derive les recuerdo que no es necesario introducir el operador de multiplicación cuando estemos trabajando pues con variables. Lo que ocurre es que en este caso estamos trabajando con números, entonces sí es necesario pues declarar este operador. En este punto nosotros podríamos pulsar la tecla Enter, que sería equivalente a pulsar este icono. Fíjense cómo en la ayuda del programa les aparece que pulsar aquí es equivalente a pulsar la tecla Enter. Lo único que nos hace este icono es situarnos la expresión tal cual está escrita en la ventana de trabajo. Bien, borramos esta expresión y vamos a ver qué ocurre si pulsamos este segundo icono. Este segundo icono lo que nos hace es simplificar la expresión. En la ventana de trabajo aparecerá esta expresión simplificada. Como ven, nota el resultado de la operación, que en este caso es menos 233. Fíjense la diferencia en la introducción de la expresión en la ventana de trabajo. Mientras que las expresiones tal cual están se introducen a la izquierda, los resultados de las expresiones se introducen a la derecha de la ventana de trabajo. ¿Vale? Es una pista para saber si ustedes están trabajando con una expresión o con un resultado. Si nosotros pulsamos en este icono, fíjense que lo pueden hacer de forma equivalente pulsando Control Enter. Equivaldría a pulsar primero un icono y después otro. Es decir, lo que nos pone es la expresión en la ventana de trabajo y su resultado. Este icono nos daría el resultado aproximado si se diese el caso. En este caso, si lo pulsásemos, nos daría pues, también un resultado exacto, ya que no estaríamos trabajando ni con fracciones, ni con números decimales, ni nada por el estilo. También borramos esta expresión. Y por último, este icono es el equivalente a introducir la expresión y calcularlo de forma aproximada. En este caso coincidiría con haber pulsado este otro icono, porque en este caso la operación da exacta, no da decimales, y por lo tanto es equivalente. Como ven, también hay un atajo de teclado que sería en este caso el equivalente a pulsar la tecla Shift más Enter. Bien, me gustaría también pararme en este punto para explicar la diferencia que hay entre este icono y este otro icono. Aunque los dos nos dan el mismo resultado, es decir, nos da la simplificación de la expresión, la diferencia está entre que si pulsamos este icono, lo que nos da es la simplificación de la expresión que está en la línea de autor. Mientras que si pulsamos en este icono, nos da la simplificación de la expresión que está iluminada en la ventana de trabajo. Vale, voy a hacer un pequeño ejemplo para que vean la diferencia que hay entre la pulsación de un icono y otro. Por ejemplo, si nosotros le diésemos Enter a esta expresión, como ven, aparece la expresión en la ventana de trabajo. Supongamos que antes de resolver esta expresión nosotros introducimos otra, por ejemplo, 23 más 15. Pues bien, si nosotros damos este icono, lo que nos resuelve es lo que está en la ventana de trabajo. ¿Vale? 38. Mientras que si nosotros pulsamos este icono,
lo que nos va a resolver es lo que está iluminado en la ventana de trabajo. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos resolver la expresión que está posicionada en el primer renglón, pues tendríamos que seleccionarla y dándole este icono nos lo resolvería, que da pues menos 233. Vale, fíjense entonces ese pequeño detalle que nos ayudará a diferenciar cuándo pulsar un icono y otro. Mi consejo es que siempre las expresiones las introduzcan con Enter, pulsen ustedes lo que quieren resolver y con este icono, recuerden, este icono resuelve lo que está iluminado, lo terminen resolviendo. Porque este resuelve lo que está escrito en la línea de autor y no siempre coincide con lo que nosotros estamos viendo en la ventana de trabajo. Por último, antes de terminar con la línea de autor, recordarles que el derive tiene dos teclas, F3 y F4, que es para recuperar expresiones que nosotros tenemos ya marcadas previamente, que sea el propio derive quien lo escriba en la línea de autor. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos que en la línea de autor se escribiese la expresión 233, simplemente, o menos 233, tendríamos simplemente que picar en ella, ir en la línea de autor, probar lo que tuviésemos previamente escrito, y con F3 recuperamos lo que está iluminado. Y con F4 también recuperamos lo que está iluminado, pero en este caso entre paréntesis. La última parte del programa sería la barra de letras griegas y la barra de símbolos matemáticos. Hay que señalar que, si se dan cuenta, todos estos iconos tienen un atajo de teclado. Si ustedes se sitúan sobre el icono, fíjense que la letra griega RHO la pueden escribir ustedes directamente en la línea de autor, pues escribiendo RHO, o bien, por ejemplo, el número E. ¿Vale? Acuérdense que el número E no se escribe solamente como la letra E, porque eso lo interpretaría derive como una variable. Lo pueden ustedes escribir pues con almohadilla E. Por lo tanto, cuando manejen bastante el derive, se dan cuenta que al final los atajos de teclado es una manera mucho más rápida de escribir en la línea de autor. Y con el uso, pues irán cogiéndole confianza a estos atajos de teclado. Una vez terminado de describir cuáles son las partes en las que se divide la pantalla del programa, vamos a trabajar con las gráficas de las funciones. Vamos a ver cómo se grafica en derive y cómo podemos tratar las gráficas en este programa. En este caso vamos a borrar las expresiones y vamos a introducir una función de la que vamos a obtener su gráfica. La función que vamos a trabajar es esta de aquí, y el tratamiento que vamos a hacer con ella en derive pues va a ser declararla como función. Con ello nos evitamos el hecho de trabajar con una expresión complicada, aunque recuerden que con las teclas F3 y F4 ustedes siempre pueden recuperarla, pero también conseguimos de alguna forma trabajar con solamente el nombre de la función, cosa que es mucho más fácil de trabajar a la larga. ¿Cómo declaramos funciones en derive? Pues iríamos a través de la función declare function definition. A través de los menús declare function definition se abriría una ventana donde entonces podríamos declarar nuestra función. En una primera línea simplemente pues pondríamos el nombre de la función. Ustedes pueden poner el nombre que les dé la gana, en este caso, pues, por ejemplo, f de x. Entre paréntesis tendríamos que poner las variables con las que estamos trabajando. En este caso es una sola variable, solamente x, pues así que solamente tendríamos que poner f de x. Y en la segunda línea, pues iría la definición de la función, en este caso 1 partido, abro paréntesis, de 1 más
acuérdense que el número tienen que escribirlo pues a través del icono o a través del atajo de teclado, elevado a 1 partido de x. Bien, el elevado pueden introducirlo también a través de los iconos. Con este icono, fíjense cómo en la barra de estado el propio derive les dice que ese es el operador exponencial. O bien, pues a través de las combinaciones de teclas mayúscula y la tecla del acento circunflejo. En un principio no aparecerá nada, pero hasta que apretemos la siguiente tecla, que en este caso pues será el paréntesis, 1 partido de x. Cerramos el paréntesis del exponente, cerramos el paréntesis del denominador y dándole OK o a Enter nos aparece la expresión en la ventana de trabajo. Fíjense cómo sería la otra forma de nombrar la función. Sería pues escribiendo directamente en el línea autor f de x dos puntos igual a la expresión. Bien, quiero hacer un inciso con respecto a los dos puntos igual. Los dos puntos iguales es la forma que tiene el derive de que en memoria quede relacionado el nombre de la función con la expresión. Por eso, aunque ustedes lo borren de la ventana de trabajo, esa asignación ya está hecha y está todavía en la memoria. ¿De acuerdo? Por eso hay que tener cuidado con la declaración, con trabajar con el dos puntos igual, porque ustedes pueden haber hecho una declaración en la primera línea, trabajar, por ejemplo, en la décima, con el mismo nombre de la función, y entonces el derive lo que hará es coger lo que tiene memorizado de la primera. Y ya les digo, y eso no desaparece borrando, eso desaparece quitándole la asignación. ¿De acuerdo? Con lo cual, mucho cuidado con el dos puntos igual. También mi consejo, si ustedes declaran la función, a continuación escriban solamente el nombre de la función, ¿vale? Porque si de alguna forma nosotros lo que hemos hecho es declarar la función para seguir trabajando solamente con el nombre, no tiene sentido que nosotros recuperemos siempre toda la expresión con F3 o F4, porque para eso hemos hecho la declaración. Bien, ¿cómo dibujaríamos la gráfica de esta función? Pues simplemente nos vamos al icono de abrir la ventana de la gráfica en dos dimensiones, ¿vale? Fíjense que este icono no dibuja la función, sino que lo que hace es abrir una ventana en dos dimensiones, como esta que tienen ustedes aquí. Esta nueva ventana tiene también su barra de herramientas, su barra de icono y su barra de menú. Como ven, contiene también los iconos típicos de abrir nuevo fichero, abrir un fichero guardado, grabar, imprimir, copiar, y tiene este icono que es el que nos interesa, que nos permite dibujar la expresión que nosotros teníamos marcada previamente en la ventana de álgebra, en la ventana de trabajo. Como nosotros teníamos marcada la función f de x, pues si le damos aquí, lo que nos hará es una gráfica de la función. Para poder alejarnos y acercarnos en esta gráfica, tenemos estos 6 iconos de aquí que nos permite acercarnos y alejarnos en los dos ejes, o bien solamente en uno de ellos, en el eje vertical o en el eje horizontal. Esto nos permitiría alejarnos y esto nos permitiría acercarnos. Para volver otra vez a la ventana de trabajo, pues simplemente tenemos este icono que nos permite volver otra vez a la ventana donde teníamos nuestras expresiones. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos conocer cuál es el valor de la función en un punto, por ejemplo, en 1, pues simplemente tendríamos que ir a la línea autor. Queremos saber cuánto vale la función en x igual a 1, le damos Enter, y con este icono de igual, pues obtendríamos el resultado de la expresión.
Si quisiésemos conocer cuál es el límite de la función, por ejemplo, cuando x tiende a 0, pues entonces podemos hacerlo a través de dos vías. Marcamos la función de la que queremos su límite. Acuérdense que siempre antes de hacer cualquier operación debemos marcar la expresión de la que queremos calcular su resultado. Podríamos ir a través de cálculos limit, o bien con el icono del límite estaríamos calculando el límite de la función cuando x tiende a un cierto punto en concreto, pues por la izquierda, por la derecha o por ambos lados. Con OK, pues estaríamos poniendo la expresión del límite en la ventana de trabajo y tendríamos que darle después al icono del igual para resolverlo, y con Simplify, pues la escribe y nos lo resuelve directamente. En este caso el resultado es un interrogante porque el límite por la derecha no coincide con el límite por la izquierda. Para corroborarlo volvemos a la ventana de álgebra, a la ventana gráfica. Les recuerdo, este icono nos permite ir, no dibuja, sino nos permite ir a la ventana gráfica. Y fíjense cómo el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda tiende a 1, mientras que por la derecha tiende a 0. Y es por eso el resultado de ese límite. Bien, si nosotros quisiésemos poner esta gráfica en nuestra ventana de trabajo, tendríamos que ir pues al menú File, Embed. Eso lo que haría es que pondrían esta ventana gráfica dentro de nuestra ventana de trabajo. Y aquí, de esa forma, ya sí que veríamos directamente el porqué del resultado de este límite. Si nosotros quisiésemos la derivada de la función, pues volveríamos a picar volveríamos a seleccionar la función de la que queremos su derivada, y otra vez aquí hay dos opciones: o pondríamos Calculus Differentiate, o bien pues a través del icono de derivadas. Siempre estoy seleccionando solamente el nombre de la función para evitarme problemas con los dos puntos igual. Mi consejo siempre es que intenten solamente poner dos puntos igual en la declaración y no vuelvan a trabajar con él hasta que tengan que declarar otra función. En este caso, que queremos su derivada, pues simplemente picaríamos en este icono, nos volvería a abrir una nueva ventana donde nos pediría con respecto a qué variable quiere la derivada y de qué orden. Por ejemplo, en este caso, de orden 1, y volvería a ocurrir lo mismo. Si nosotros le damos al OK, simplemente lo que haría es poner la expresión de la derivada en la ventana de trabajo y tendríamos que ir después al igual para resolverlo. O bien le damos a Simplify, donde entonces nos aparece la expresión y su resultado. Por último, vamos a ver cómo calcular integrales con derive. Para eso vamos a introducir una nueva función, que será la que tienen ustedes aquí en pantalla. X partido de x cubo menos 5x cuadrado más 8x menos 4. Lo que vamos a hacer es volverla a declarar como función. La podemos declarar con otro nombre, o bien pues volver a nombrarla con el mismo nombre que habíamos trabajado antes. No supone ningún problema, solamente que machacaríamos la información que tendríamos anteriormente como f de x. Es decir, que si volviésemos a utilizar la expresión f de x, pues la que tendría el derive en memoria es la nueva introducida y no la anterior. En este caso lo que vamos a hacer es introducirla directamente en la línea de autor, sería f de x, dos puntos igual, y la expresión x partido de x cubo
menos 5x cuadrado más 8x menos 4. Damos Enter y ya la tenemos en nuestra pantalla. Fíjense lo que comentábamos anteriormente. La información que había anteriormente de fx se terminaba borrando y sustituyendo por la nueva. Fíjense cómo, por ejemplo, si nosotros vamos a la línea 2 y le damos al igual para que el derive nos muestre cuál es la función que está almacenada en fx, fíjense cómo nos aparece la nueva que hemos introducido, aunque esté en una línea anterior. ¿De acuerdo? Entonces por eso digo que siempre hay que tener cuidado y precaución con los dos puntos igual. En este caso, como siempre, mi consejo, si ya la tienen declarada, vamos a trabajar solamente con el nombre de la función. En este caso, queremos la integral, vamos a hacer una integral indefinida por lo pronto, como primer paso. Sería entonces ir pues, por dos vías, como en todos los casos anteriores. Podemos ir a través de cálculo integrate o bien pues, a través del icono de integración. En este caso, si picamos en el icono, se nos abre una nueva ventana donde nos pide con respecto a qué variable queremos hacer la integral, si queremos una integral definida o indefinida y cuál sería la constante de integración. Que puede ser 0, puede ser k o puede ser c. ¿De acuerdo? O cualquier otra integral con la que ustedes trabajen. En este caso vamos a darle directamente a Simplify y vemos como la integral indefinida con una constante de integración c de esa función es la que aparece aquí en pantalla. Si nosotros quisiésemos una integral definida, que será principalmente con la que trabajaremos en Matemáticas 2, pues volveríamos a utilizar cualquiera de las dos vías, pero en este caso tendríamos una integral definida. Y si por ejemplo nosotros quisiésemos utilizar o calcular, la integral definida entre menos 3 y 0, pues pondríamos los límites en esta ventana. ¿De acuerdo? En este caso, la integral definida entre menos 3 y 0 sería el logaritmo neperiano de 5 octavos más 3 quintos. Que si quieren ustedes lo pueden aproximar. ¿Vale? Fíjense lo que habíamos insistido en los primeros minutos del vídeo. Es decir, si nosotros queremos aproximar la expresión que está iluminada, debemos ir y recurrir a este icono de aquí arriba, no a este de la línea de autor, porque entonces lo que haría es aproximar lo que hay en la línea de autor, es decir, aproximar la función directamente, que no tiene sentido. Como nosotros queremos aproximar esta expresión, damos a este icono y da pues eso, 0,13 aproximadamente. Bien, con esto terminaríamos el repaso de las herramientas que se utilizaron en Matemáticas 1 y que principalmente se utilizarán también en esta asignatura de Matemáticas 2, salvo ciertas modificaciones.